Quiero preguntarte, ¿a cuántos lo que vimos la semana pasada les sirvió, les ayudó? Digamos, les dio un panorama que ayudó a ampliar tu cosmovisión hacia la nación de Israel. Levanta tu mano, ¿sí? Algunos dicen, no sé ni por qué la levanto, pero la levanto. Bueno, ok, felicidades. Pues de eso se trata, que pasadas estas 4 semanas nuestro entendimiento hacia con el pueblo de Israel sea diferente. ¿Qué quiere decir eso? No estoy diciendo que ahora es malo y va a ser bueno, no. Y tampoco quiero decir que era bueno y ahora va a ser malo, no. Sino que es diferente. Cada vez que vamos acercándonos a la palabra de Dios, vamos creciendo. Y por eso, cuando hablamos de un tema en especial, pues vamos aprendiendo, vamos generando mucho más que aprendizaje informacional, sino cosas van cayendo de nuestros ojos espirituales, ¿a poco no? Y esa es la intención de esta serie, que podamos tener en cuenta todo lo que Dios nos dice en su palabra. Ese es el objetivo de esta casa. No solo algunas cosas hablarlas, sino todo el consejo de Dios. Y esto es parte de todo el consejo de Dios. Así que bienvenido a esta serie que se titula El plan de Dios para Israel. Bueno, vamos a comenzar haciendo una oración, ¿te parece? Para que Dios nos ayude a alinear todo lo que el día de hoy vamos a hablar. Vamos a continuar poniendo cuál es la respuesta del pueblo gentil, es decir, la iglesia, tú y yo como creyentes que no somos judíos. ¿Cuál es la actitud que debemos de tener? La semana pasada fueron bases importantes, el día de hoy lo seguirán siendo. Así que, ¿me acompañas a orar? ¿Sí? Ahí en tu lugar, cierra un momento, por favor, tus ojos y vamos a decirle todos juntos: Señor, te damos gracias porque nuevamente tenemos la oportunidad de este tiempo, de acercarnos a tu consejo. Escuchábamos, Señor, tantas cosas que a veces no nos tomamos el tiempo para poder percibirlas en nuestro entendimiento. Pero queremos amar lo que tú amas, Señor. Y tú amas a tu pueblo. Todavía no has terminado tu obra hacia con tu nación. Tú sigues llevándola consigo. Y todo, Señor, lo que sucederá al final de la era tiene que ver consigo, con lo que estemos el día de hoy trabajando en nuestra posición como iglesia que ha sido injertada al buen olivo hacia todos tus planes eternos. Ayúdanos a percibirlo, ayúdanos a entenderlo, pero sobre todo, Señor, ayúdanos a responder de la forma correcta como tú nos pides para los tiempos que ahora enfrentamos. Te lo pedimos todo esto en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues sesión número 2. La sesión número 2 le he titulado de la siguiente manera. ¿Estás listo? ¿Están tus notas listas? Bueno, tal vez te va a sonar familiar esta expresión y tú me vas a decir de dónde la has escuchado. La sesión el día de hoy la titulé Tu pueblo será mi pueblo. Tu pueblo será mi pueblo. Es una frase que encontramos en las propias escrituras. A lo mejor alguien ya se dio cuenta o ya recordó dónde se ve evidenciada esta frase. ¿Alguien puede levantar su mano diciendo? Ahí. Muy bien, efectivamente. La moabita. Y precisamente Ruth no era una judía. Moab era una nación gentil. Y esta mujer, si tú vas al libro de Ruth,
esta mujer dijo una frase tremenda. Tremenda, ¿por qué? Porque si tú conoces cómo estaba la situación que ella vivía, rápidamente, no se trata de dar un estudio del libro de Ruth en esta sesión. Lo tomo porque habla de la posición de una gentil hacia con el pueblo de Dios. Y creo, escucha bien, que esa posición de percibir y entender lo que ella estaba haciendo fue trascendente, tan trascendente que ahorita vamos a ver hasta qué punto. ¿Sí? Creo que hoy también tendremos que también tomar una posición de decir, yo te pregunto, tú y yo le podremos, obviamente esta frase se la dijo Ruth a su suegra, porque su suegra sí era ¿qué? Judía. Pero en esa decisión, porque Ruth no actuó forzadamente, de hecho, si tú ves el libro de Ruth en el capítulo 1, te darás cuenta que prácticamente las estaba despidiendo a sus dos nueras, ¿verdad? O mejor dicho, las despidió. Sin en cambio, una por voluntad. ¿Por qué? Por voluntad propia decide decir, no, yo me quedo contigo. Y no solo eso, sino que en poco, no estoy diciendo me voy a hacer judía, estaba diciendo, yo voy a hacer que esa nación a la cual amas, también yo me interese por ella. Mira qué tremenda declaración. ¿Dónde vemos esto puntualmente? Mira, para que veas que no estamos sacando nada diferente. Está en el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 16, que dice así, Ruth respondió, no me pidas que te deje, lo que te estaba platicando, y regrese a mi pueblo. ¿Cuál era su pueblo? Moab, efectivamente. Una de las naciones incluso no bien vistas en el pueblo para el pueblo judío, y obviamente hay una explicación por qué, ¿verdad? Los que saben de dónde provienen los moabitas saben que desde sus inicios, desde su fundación, hicieron lo detestable ante los ojos de Dios. Bueno, sin en cambio esta mujer dice, a donde tú vayas, yo iré, le está diciendo a su suegra. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Y después de esto dice esta declaración tremenda, tu pueblo será mi pueblo, y ojo, y tu Dios será mi Dios. ¿Quién es el Dios de los judíos? El único Dios verdadero, nuestro Dios. Y tú y yo como gentiles le podremos decir al pueblo de Israel, ¿tu pueblo será mi pueblo? ¿Tu Dios será mi Dios? Eso es solamente una ¿qué? Decisión. No es una imposición. Y yo creo que Dios nos va a llevar a cada uno de nosotros a decidir, a tener una postura clara de dónde Dios quiere que tú y yo lo tengamos. Como te dije, equilibrada, sin ningún tipo de excesos, sin ninguna desorden. Con esto te estoy diciendo, ¿vamos a judaizar? No, para nada, absolutamente. De hecho, ese es el otro extremo que podemos como creyentes caer. Sin en cambio, esta acción, mira, el libro de Ruth, mi esposa que imparte esa materia del libro de Ruth en el Instituto Bíblico, se habla precisamente de todo lo que es, digamos, un mensaje de redención. Porque, voy a decirlo así, Ruth nos representa. ¿Sabías? Porque nosotros no éramos judíos. Y Ruth, ni más ni menos que se coloca, casi no se aprecia, espero que, si tú tienes unos lentes de fondo de botella, puedes apreciar, ¿qué es esto? Di conmigo, la genealogía del Señor Jesucristo. ¿La qué? La genealogía del Señor Jesucristo, de acuerdo a las Escrituras. Obviamente quedó chiquita porque pues, incluir a todos los que la Biblia habla. ¿Y quién crees que está
en la genealogía del Señor Jesucristo. Ahí está. Ahí está, mira, te lo estoy apuntando con mi... No se alcanza, pero ya viste, en rojo. De hecho, tengo un mensaje que hace tiempo di, donde estudio las mujeres que aparecen en la genealogía de Jesús. ¿Alguien recuerda ese mensaje, por cierto? ¿Sí? ¿Qué tienen en común esas mujeres? Son mujeres, ¿no? Son... ¿Seguro? No, María sí era judía. Mira, María, bueno, ahí están. No tengo que repetirlo, no es el tema. Pero mira, lo que hay en común en estas mujeres es que todas estas mujeres que aparecen en rojo, ahí está la distinción, tienen una mala reputación. Ese mensaje lo di hace años. No creo que todavía no estaba en YouTube, ¿verdad? No, ¿verdad? Pero muy pronto lo volveremos a dar. Para que veas lo maravilloso y lo extraordinario. Si tú llegaste a pensar que porque en tu línea genealógica, no, pues sabes que me tocó el abuelo que era bien borracho y la abuela que era bien mala y él era bien mujeriego y por eso, ¿verdad? Yo estoy ¿qué crees? Pues en la misma línea generacional del Señor del Rey de Reyes y Señor de Señores, existen mujeres con mala reputación. Ese es el meollo de ese mensaje. Darnos cuenta de cómo la gracia de Dios se ve incluida ahí. ¿Y si qué crees? ¿Y si Ruth no hubiese estado ahí? ¿Qué crees? No hubiese extendido la salvación hacia quién crees, hacia los gentiles. Qué increíble. Por eso, como he vuelto a decirte, hay que replantear toda nuestra teología acerca de Israel y percibir que el plan de Dios para Israel sigue vigente, no ha terminado y está buscando a la iglesia gentil a que responda de la forma correcta. Tener una indiferencia y una apatía hacia con Israel, di conmigo, no es una posición correcta. No es una posición correcta. Acordarnos de vez en cuando, sí, Israel, ¿verdad? Esos que les gusta Israel, di conmigo, no es una posición correcta. Dilo fuerte, no es una posición. Por eso esta serie y por eso lo que Dios nos está marcando cada vez más a prestar atención. ¿Cómo lo dijimos que era? El reloj ¿de quién? De Dios. Cada vez veo más versículos, pasajes que tienen que ver con la parte de lo que tiene que ver Israel en la geografía bíblica. ¿Sí? Tan solo en estos días que hemos estado estudiando en el Instituto Isaías, cada vez encuentro más referencias de lo que es sin mayor, ¿verdad?, punto de atención, la centralidad que juega el territorio donde el Señor Jesús establecerá su trono. Así que por eso, tan solo por eso, hay que prestar atención con todo lo que viene, ¿ok? Entonces, una mujer como Ruth nos pone el ejemplo de que sí es posible cambiar nuestra actitud ¿de qué? Del corazón hacia una nación. Yo te pregunto, ¿has amado a tal vez, cuántos no son de este estado de Puebla? A ver, levanta tu mano. Originarios, no son originarios de aquí. De esta ciudad, levanta tu mano, bien. Ok, pregunta. Espero que sí, ¿verdad? Bueno. A estas alturas, sea los años que lleves, 5, 10, 15, pregunta, ¿ya te sientes poblano? ¿Sí? Yo te pregunto, ¿amas este estado? ¿Amarás esta ciudad? San Martín, Texmelucan, con todo y sus baches y su tianguis y su martes caótico. ¿Sí? A ver, yo quiero preguntarte, ¿sí? Y dice, si yo era ajeno a esta tierra.
Pero ahora Dios te plantó aquí con un propósito, ¿cierto o no? Hoy me llamó la atención cuántos no son texmeluquenses, ¿eh? ¿De verdad? Increíble. Bueno, pues ¿qué crees? Si hay una sola ciudadanía, está en los cielos. Pero nuestra intención para poder dirigirnos hacia la nación por el cual proviene el Mesías es importantísimo. Y tú y yo lo decidimos. No lo podemos imponer. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el reto? ¿Cuál es el objetivo? Que a medida que tú y yo nos sigamos exponiendo a la verdad de Dios y viendo su plan y dándonos cuenta a lo mejor de pasajes, de versículos que hemos ignorado, venga esa decisión. Por eso lo quise titular así: llegar a esta magnitud de decir, en otras palabras, Señor, me interesa. ¿A poco no? Me interesa tu pueblo. Escucho las noticias y veo que prácticamente desde su fundación, hoy te traigo otro dato. Desde 1948 Israel ha sido atacada. Nunca Israel ha iniciado un ataque, jamás. Fíjate, qué dato tan curioso. Ha respondido, claro, porque como nación, como país, tiene la libertad de ¿qué? De defenderse, pero jamás, en todos sus 75 ahora años ya cumplidos, Israel ni un solo ataque ha iniciado contra tu pueblo. Todo lo contrario. Hoy vamos a ver un poco del cuál es su modo de vida hasta el día de hoy, que se basa en las Escrituras, se basa en la Torá. Bueno, entonces vamos a comenzar con lo que el apóstol Pablo estableció nuevamente para darnos cuenta que todo comienza aquí. Mira, aquí mira, la línea cronológica proviene, ya viste desde dónde, Abraham, toda la línea genealógica. Ruth como gentil se mete en la genealogía y llega hasta María, y María da a luz ¿a quién? A Jesús. Y el apóstol Pablo hace buena referencia de esto. Gálatas 4, verso 4, mira lo que dice. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, wow, ¿quién midió el tiempo? ¿Quién estableció el tiempo? Dios. Dice, Dios envió a su Hijo. Ahí está. ¿Todo esto tuvo que entrar? Sí. En la figura de Ruth y en el libro de Ruth ves, cierto, una prefiguración de ¿qué? Del pueblo judío y el pueblo gentil siendo adoptado. Y en Jesucristo, ¿sabías que el libro de Ruth habla de la tipología de lo que es Cristo redimiéndonos como el pariente redentor? ¿A quiénes? A los que no éramos del pacto. Es increíble, pues no voy a dar clase de Ruth, pero mira, dice el apóstol Pablo, nacido de una mujer. ¿Quién era esa mujer? María. Y atención, ¿y sujeto a qué? A la ley. Di conmigo, era un judío. ¿Judío? ¿Un qué? Nuestro Mesías es un judío, familia. Nunca se sujetó a la ley. Y como tal, tuvo que ser prácticamente riguroso, estricto en todo lo que la ley exigía. ¿Fue circuncidado? Fue circuncidado. El libro de Lucas nos habla de que al octavo día Jesús fue llevado también para esto, todo. ¿Qué nos dice todo esto? Que entonces, como lo veíamos la semana pasada, hay mucho que agradecer, ¿cierto o no? Los profetas, la ley, los pactos, las promesas, todo proviene de un contexto ¿qué? Judío. Los primeros creyentes, ya te lo dije la semana pasada, los primeros creyentes, ¿quiénes fueron? Judíos. Hasta llegar al Hechos capítulo 10 nos damos cuenta que empiezan los primeros creyentes gentiles, como Cornelio, centurión romano, y así nos damos cuenta, ¿verdad?, que va avanzando la iglesia. Pablo llega a Éfeso y se encuentra una comunidad también de gentiles, entre judíos y gentiles,
Y les dice, fueron bautizados en el Espíritu Santo. ¿Y sabes qué dicen? Ni siquiera hemos escuchado que ese es del Espíritu Santo. Y el Señor bautiza, les impone las manos Pablo, Hechos 19, ahí lo ves en casa, y son llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué crees? Eran creyentes también gentiles. La comunidad inicial de la iglesia, nunca hay que olvidarlo, era conformada ¿por qué? Por judíos y por gentiles. Ahora eso, lo que lo decimos rápido, socialmente, culturalmente, políticamente, di conmigo, era un desastre. O sea, fuera del cristianismo, ¿qué crees? Judíos y samaritanos, gentiles, que no se podían ni qué, ni ver. Imagínate cómo la percepción, bueno, esa es otra cosa, pero la percepción que el judío tenía del gentil era, no cumplen el pacto. Por eso incircuncisos, ¿verdad? Ese incircunciso forma parte de una parte despectiva, ¿verdad? ¿Te acuerdas de David? ¿Quién es ese filisteo incircunciso? ¿Es verdad? ¿Qué estaba diciendo? ¿Quién es ese que está fuera del pacto de Dios? ¿Y cómo crees que veía el gentil al judío? De igual manera, ¿verdad? Una parte totalmente, tan solo el Imperio Romano, ¿verdad? Pues los veía como pieza clave para seguir generando contribución, ¿verdad? Dice, ustedes sigan con sus liturgias, su religión, pero me van a pagar impuesto. Y voy a sacar de su misma, digamos, cultura para que le cobrarles impuesto. Y ahí está el oficio del publicano. O el recaudador de ¿qué? De impuestos. Ahí está Mateo. ¿Quién era? Un judío. Ahí está Zaqueo. ¿Quién era? Otro judío. Pero que ahora les cobraba ¿qué? ¿A quiénes? A sus propios conciudadanos. Familia, ya no hay, y hago más este cuento largo. La iglesia inicialmente estaba conformada por judíos y eso fue un reto, fue un gran reto. Y por eso Pablo, ¿tú te imaginas las primeras reuniones? ¿Sabes dónde se congregaban? En sinagogas. Sí, en casas, pero también hay indicios donde principalmente los gentiles iban a sinagogas, sí. Y empezó obviamente a haber una gran diferenciación. ¿Te acuerdas? Bueno, el mismo Pedro quiere seguir judaizando a los gentiles, ¿recuerdas? Quiere circuncidar a Timoteo, ¿te acuerdas? Y ahí hay o sea, volvemos a la parte. Imagina poder engranar todo esto, hacer un engranaje, era complicado. Por eso el mismo apóstol Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, mira, aquí tengo un retrato, imagínate, aquí hay judíos y gentiles. Para empezar ya la imagen cultural de aquel tiempo diciendo, oye, ¿eso es posible? ¿Pueden estar en el mismo lugar judíos y gentiles sin que se peleen? Oye, eso es peor que americanistas y de las Chivas en el mismo auditorio. ¿A poco no? Es como tener, bueno, no, perdón, yo sé que no tiene nada que ver, pero imaginas, priistas, panistas y morenistas, todos tomados de la mano y solo la iglesia. Pues también aquí hay priistas y de todo, ¿verdad? Pero ¿cuántos saben que dejamos hablado todo eso? Y lo que más nos une y llena nuestro corazón es nuestro Señor. No importa si le vas a la América, todavía el Señor te está procesando. Y ruego a Dios que algún día quite esa venda en tus ojos. Pero te ama el Señor. No te preocupes, eres bien recibido. Nada más que se sientan atrás, ¿cierto? Ok, lo que quiero resaltar es esto. La comunidad de fe
inicial conformada por judíos y gentiles. ¿Salieron chispas? Claro que salieron chispas. Por eso el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en Éfeso, que era de esta comunidad que te estaba hablando, les dice lo siguiente, presta atención en lo siguiente. Pues Cristo mismo, Efesios 2:14, nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo. ¿Cuándo? Por medio de su cuerpo, ¿en dónde? En la cruz. Derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Verso 15. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear, de los dos un nuevo pueblo en él. Versículo 16. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz. Y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Alguien dele un aplauso fuerte al Señor. ¿Verdad que es increíble? Ya no más judaizar cuando el Señor dijo consumado es. Se acabó. El sistema que el mismo Señor había establecido desde el antiguo pacto quedó inoperante. Los ortodoxos religiosos lo siguieron haciendo hasta la destrucción del segundo templo. Sin en cambio, la obra de Cristo en la cruz había sido ¿qué? Totalmente y absolutamente había reconciliado ya. El muro había sido derribado, y ya no había más. Por eso me llama mucho la atención, familia, que desde un inicio la iglesia podía vivir amándose entre judíos y gentiles. Mira qué hermoso. Hoy en día, y hay una explicación, ¿verdad? Hoy en día tal vez no es tanto. Pero mira, uno de los versículos que más me llama la atención, porque ¿cuántos saben que amar a la iglesia no solamente es decir, ay, te amo, iglesia, sino es a través de lo que hacemos, ¿cierto o no? Siempre. Tú dices amar a alguien, demuéstralo. Tú dices interesarte por alguien, demuéstralo. Pues la iglesia gentil se interesaba por la iglesia judía. Puedo traer más versículos, pero creo que este es uno de los más claros. Mira, aquí lo vemos, la iglesia en Jerusalén, ahí está. Y mira lo que pasa, presta atención en el siguiente versículo. Está en la carta que el apóstol Pablo le escribe a Roma, iglesia también conformada por judíos y gentiles. Pero mira lo que resalta el apóstol Pablo. Aquí está una clara evidencia de que la iglesia gentil amaba a la iglesia judía, por así decirlo. Aunque ya no había más esto de tú eres judío, tú eres gentil. ¿Somos qué? Un pueblo. Nos llaman secta del judaísmo. ¿Recuerdas que te dije le llamaban como los nazarenos por Jesús de Nazaret? Los llamaban los del camino. ¿Te acuerdas? El libro de Hechos habla del camino con mayúscula. Cada vez que encuentres esa palabra en el libro de los Hechos, no se está hablando de un camino, está hablando de los que los conocían como los del camino. Fue en Antioquía hasta después que les llaman por primera vez a este grupo cristianos, y era despectivo. Bueno, fíjate lo que hace la iglesia. Versículo 26 del capítulo 15 de Romanos. Pues les cuento, dice el apóstol Pablo, los creyentes, ¿de dónde? Macedonia, ¿y qué? Pregunta, ¿judíos o gentiles? Gentiles. Está diciendo creyentes, ¿qué?
gentiles. Fíjate, con su entusiasmo, ¿con qué? Con su entusiasmo, que dice, juntaron una ofrenda para los creyentes de quién? ¿Judíos o gentiles? Ahí está. ¿Qué son? ¿De qué corazón? Pregunta. ¿La iglesia gentil desde sus inicios amaba a los creyentes judíos? Sí. Claro que sí. Entonces, ¿por qué hoy en día tenemos que precisar esto del pueblo de Israel? ¿Por qué no se da por hecho? Porque algo pasó en la historia. Y porque algo sigue sucediendo. Y porque detrás del odio a Israel y detrás de todas sus diferentes facetas y formas de tratar de exterminar a Israel del mapa, está la obra de Satanás. Y aquí hay un término. Bueno, por si no, antes de ir a este término, ¿por qué entonces interesarnos por el pueblo de Dios? Voy a usar las mismas palabras que el apóstol Pablo se hace. ¿Te acuerdas que te dejé de tarea que leyeras 3 capítulos de la carta a Romanos, verdad? Capítulo 9, si no lo has hecho, léelos. Capítulo 10 y capítulo 11. Mira lo que dice Pablo precisamente en el capítulo 11, ya como para ir concluyendo esta parte de la temática de Israel. Entonces pregunto, dice el apóstol Pablo, ¿acaso Dios ha rechazado a su propio pueblo, la nación de Israel? Estás preguntando. Bueno, porque hoy en día, ¿sabes por qué? Lo traigo, porque hoy en día parece, ¿verdad?, que el no interesarse y no pelar, como decimos aquí en México, absolutamente a Israel, es prácticamente, es decir, eso ya pasó, eso ya ahora nosotros somos el Israel espiritual. ¿Te acuerdas? Teología del reemplazo. ¿Qué dice Pablo? Por supuesto, y lo dice con signos de admiración, es tajante, ¿no? Por supuesto que no. Dice el apóstol Pablo, yo mismo soy israelita. ¿Descendiente de quién? De Abraham. Y miembro de la tribu de Benjamín. Ay, mira. Verso 2. No, dice Pablo, Dios no ha rechazado a su propio pueblo, al cual eligió. ¿Te acuerdas que te dije la semana pasada que hay 2 principios no es que Dios tenga favoritos, no es que Dios esté haciendo excepción de personas, es un asunto de elección y es un asunto de soberanía de Dios. Dice, al cual eligió. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Y lo vimos la semana pasada. ¿Las promesas que Dios le dio a Abraham siguen vigentes? Claro que sí. Bueno, ahorita lo vamos a ver, el Israel actual, a qué punto, y tú vas a ver quién está detrás de eso. Yo veo claramente a Dios. Mira, dice, ¿se dan cuenta de lo que dicen las Escrituras? Bueno, hasta ahí le dejamos sobre el tema. Bueno, entonces, ¿por qué decir si estamos dándonos cuenta que ni siquiera Dios ha terminado con Israel? Hoy, ¿por qué tenemos que hablar acerca de estos temas? Porque algo apareció en la historia. Algo se produjo que no estaba en la iglesia neotestamentaria. Ya lo vimos y te puse un ejemplo, ¿verdad? Aún con sus mismos donativos y ofrendas, evidenciaba que se interesaba. Entonces, ¿dónde aparece esto? Digo conmigo, antisemitismo. Dilo fuerte, antisemitismo. Levante la mano quien ha escuchado esto y sabe a qué se refiere. Qué interesante, no todos.
¿Qué es eso? ¿Por qué entonces tomar en cuenta esto? Bueno, claro, hablar de esto de forma general es hablar social, políticamente, culturalmente, en un sentido amplio del término, es hacer referencia de muchas otras cosas, pero en la parte muy básica, y para que te lo lleves a casa, y a lo mejor para decir, híjole, yo estoy teniendo a lo mejor hasta cierto punto un antisemitismo. Yo no lo creo en lo personal, que ningún cristiano hijo de Dios nacido de nuevo, e incluso hay personajes de la historia de la iglesia que fueron desafortunadas sus declaraciones contra el pueblo de Israel, ¿sabías? Y hay que decirlo con todas sus letras. Bueno, en pocas palabras, cuando hablamos de antisemitismo, estamos hablando de un odio o una hostilidad hacia los judíos. Así de simple lo vamos a poder catalogar. Hablar de antisemitismo es hablar de posturas de odio u hostilidad ¿hacia quién? Hacia los judíos. Para decirlo muy, como decimos en corto. Ahora, ¿de dónde viene la palabra, verdad? Porque dices, ¿no sería mejor antijudaísmo? Bueno, ese es otro término también. Pero antisemitismo tiene que ver precisamente con una persona. Que precisamente, mira, si tú vas, todo parte de, lo vimos la semana pasada, la promesa sí a un hombre, pero ese hombre ¿de dónde proviene? Y si tú empiezas a hacer más hacia atrás, te das cuenta, ¿te acuerdas de la serie de Abraham? Tenía un padre llamado Taré, ¿te acuerdas? ¿Y Taré de dónde proviene? ¿Y de dónde viene esa parte? Bueno, ya para no hacerte tanto el cuento, todos los descendientes de Sem, ¿te acuerdas de Sem? Ahí está, porque desde ahí se entrelaza, digamos, la genealogía abrámica. Y entonces, por Sem, se da este término, que tiene que ver con todos los que son judíos. Pregunta, ya que ahora los que no lo sabían, de manera global e histórica, ¿percibes un antisemitismo? ¿Has percibido un antisemitismo? Mira, tan solo, mira, te podría dar prácticamente una recomendación de un top 5 de películas que creo que tienes que ver para que veas históricamente cómo ha sido subyugado el pueblo judío históricamente. Vuelvo a repetir, esto no creas que es casualidad. Yo no conozco una nación tan más llevada al punto de quererla exterminar como la nación de Israel. ¿De verdad? Y cómo vemos que frente a diferentes partes, a lo mejor para ti es de las más populares que conocemos, pero te digo, no es la única. El famoso holocausto nazi. Pero vemos cómo frente a todo eso volvemos a ver y ver que desde el año 70 Israel fue dispersado y andaban errantes y hoy se les da otro nombre del judío no sé qué, el judío de aquí de esta línea, del judío de Europa, del judío de Estados Unidos, el judío de Latinoamérica. Bueno, yo creo, y cómo ver que nuevamente se conjunta. Es increíble, ¿sabes? Yo solo puedo ver que la mano de Dios. ¿Estás conmigo? ¿De qué? De lo que mismo Pablo dijo. El rechazo a Israel no es definitivo. Y ver que en parte la visión de Ezequiel 37, ¿te acuerdas? Es muy popular. Y a veces decimos, sí, lo escuchamos en predicaciones, bueno, aquí no, pero
que Ezequiel 37 es tu condición y bueno, sí, hasta cierto punto, y así estábamos, y todo está mal, y esta nación México también, pero ¿sabes de quién está profetizando puntualmente Ezequiel? De la nación de Israel. Y yo lo veo, ¿cómo sabes? De la nada, de estar prácticamente, históricamente en diferentes etapas. Ahorita vamos a ver a un recorrido. Se ha levantado como lo que dijo bien Ezequiel. ¿Podrán volver a cobrar vida estos huesos secos? Señor, solo tú lo sabes. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla. Y esos huesos, ¿qué pasó? Y empezaron a tomar carne, unirse. Y se empezó a escuchar el tronido de está tronando, se está reconstruyendo. Y se levantó como un poderoso ejército. Y parte de ese cumplimiento, 1948, el mundo estaba conmocionado porque Israel regresaba a su territorio. Alguien dele un aplauso fuerte al Señor. Lo que viene, familia, lo que viene para las próximas décadas, los próximos años, las cosas están cada vez más enfocadas al inminente regreso de nuestro Señor, donde Jerusalén será el epicentro. ¡Wow! No sé si te entusiasma, a mí me entusiasma. Entonces, ¿por qué la iglesia y muchas naciones han encontrado? Mira, las respuestas son muchas, pero vamos a hacer un recorrido breve. Mira, primero, las primeras semillas, por así llamarlas, del antisemitismo se sembraron en el siglo II al siglo IV. ¿Por qué? Porque Israel estaba disperso, ¿verdad? Pregunta. No es un asunto hasta meramente social cuando ves a alguien, a algún extranjero, y le dices, ¿tú qué? ¿No? A ver, ¿tú qué? ¿A poco no? Yo creo que en Cristo Jesús no deberíamos de ser así con el extranjero, ¿cierto o no? ¿Por qué? Pero pregunta, ¿has visto esas actitudes? Bueno, yo las he visto lamentablemente hacia con nosotros, como mexicanos en otro país. No tan lejano. ya les dije, ya, ¿verdad? Ok, bueno, ahí me quedo. Pero se fueron plantando semillas de antisemitismo a lo largo de los siglos II al IV. Esa es referencia histórica. Pero yo también veo que hay un evento, como te dije, a veces nos quedamos solamente con un evento, que es el de los más populares, pero este evento también fue detestable. Detestable ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia latina persiguió a los judíos en el tiempo de las cruzadas. ¿Sí? Entonces, ¿qué te estoy dando? Solamente puntos históricos que te animaría a que te documentaras y para que te interesaras del tema y vieras que este pastor no te está trayendo nada ajeno, sino lo que es el retrato de la historia. De verdad, familia, interésate por estos temas. Ve, percibe qué es lo que pasó a la luz de la historia y cómo este evento también trajo consigo una raíz de antisemitismo. Pero otro evento, vámonos a otro puntual evento dentro de la línea histórica. Y yo veo la iglesia durante la Inquisición y especialmente en el siglo XX, durante la Alemania nazi. Bueno, ya lo comenté, ya no tengo que hablar mucho al respecto, ¿verdad que sí? ¿Sabes a qué me refiero, verdad? Hay muchos libros, incluso novelas salieron de este tiempo. ¿Alguien ha escuchado una novela muy famosísima, El diario de Ana Frank? ¿Alguien lo leyó? Bueno, podría darte otros, pero no estoy promoviendo
literatura de otra índole. Solo estoy viendo comentándote que durante estos eventos se puede percibir claramente un antisemitismo. Familia, ¿quién crees que está detrás? Bueno, ya lo dijimos. La pregunta sería, ¿percibes quién está detrás de todo esto? ¿Quién está? ¿Y sabes por qué? Porque Él sabe el rol y el papel que juega Israel al final de la era. Y por eso ha querido exterminarlos. Y ha sembrado también en las filas de la iglesia un odio. Mira, a veces ni siquiera tendría que ser un odio. Yo he estado percibiendo en diferentes círculos cristianos chistes sarcásticos, burlones hacia los judíos. Qué tristeza. Solo habla del desconocimiento del plan de Dios para Israel. ¿Ok? Y el último es lo que te decía, ya última de para acá, hay muchos grupos cristianos que interpretan a Israel como sustituido por la iglesia, y es decir, que todas las profecías, las promesas que encuentras incluso en el Antiguo Testamento, ya no hay validez para Israel, ahora son para la iglesia. Y eso es terrible. ¿Y sabes cómo se le llama eso? Teología del reemplazo. Que es que la iglesia sustituye ¿a quién? A Israel. Tan solo en esta semana estamos en el curso de Isaías y recuerdo que les di como 4 referencias de lo que es Israel en el tiempo bíblico, en el tiempo, digamos, profético. Y que si medimos con esta teología, ¿qué crees? No podríamos encajar nosotros como gentiles. O sea, ¿qué ha traído esta teología a la iglesia? Un desinterés total, una apatía, un desconocimiento absoluto. Jamás van a orar por Israel porque ya está, ¿qué? Sustituido. Ahora nosotros somos el Israel, dicen, el espiritual. Y entonces, ¿qué crees? El único que gana ventaja en esto, ¿quién crees que es? Satanás. Claro que sí. Porque le conviene tener una iglesia así, ¿verdad? Donde está desinteresada del plan global de Dios. Bueno, ¿te das cuenta cómo todo esto? Volvemos a hacer una recapitulación. Desde después de este, hasta llegar a este punto. Bueno, como te dije hace rato, Israel solo ha respondido en su defensa. Pero te digo algo, Israel no responde con odio. Israel sabe que hay muchas naciones que lo odian, que quieren su exterminación. ¿Te acuerdas que el domingo del 75 aniversario aquí en este lugar te hablé de una de los grupos islámicos más radicales que desde niños los enseñan y les siembran un odio por Israel? Israel sabe todo esto, sabe que tan solo sus vecinos, tan solo en la franja de Gaza, hay cientos de misiles esperándolos para ser bombardeados. Pero Israel me parece increíble que históricamente nunca ha iniciado una batalla, nunca ha propiciado un encuentro bélico, todo lo contrario. ¿Sabes por qué? Porque Israel tiene como lema, voy a decirlo así, como filosofía, di conmigo, Tikkun Olam. Dilo fuerte. Tikkun Olam. Israel tiene el Tikkun Olam como lema de vida. ¿Qué es esto? A continuación te lo voy a explicar. Pero el Tikkun Olam para los judíos es la base escritural, ni más ni menos,
que de la Torá, que de dónde se desprende, de Deuteronomio capítulo 16, versículo 20. ¿Qué es lo que dice? Que siempre triunfe, ¿qué? La justicia. ¿Israel quiere guerra? No, no quiere guerra, quiere que triunfe la justicia. ¿Qué dice? Porque Dios les dijo, para que puedas vivir y poseer la ¿qué? La tierra que el Señor tu Dios te da. Y en esta base, el Tikkun Olam en hebreo quiere decir, en pocas palabras, la justicia, y que se ha interpretado para los judíos como la justicia social que promueven hacia todas las naciones. ¿Sabes cómo Israel quiere verse hasta el día de hoy? Como una nación que ayuda, una nación que promueve, una nación que oferta, una nación que da por sí aportes a la humanidad. ¿Eso es verdad? Sí, y a lo mejor hay que prestar atención para que lo percibas, pero aquí está una lista. Mira, atención aquí en pantalla. No solo son datos curiosos, tiene que ver con el qué. Di conmigo, Tikkun Olam. ¿Con el qué? Tikkun Olam. Mira, tan solo en los 50, ¿sabes qué aporte Israel dio a la humanidad? El calentador solar de agua. ¿Cuántos tienen calentador de...? Bueno, ¿sabes a quién se lo debes? A Israel. Ellos fueron los creadores. En los 60s, la irrigación por goteo, ¿sabes? Todo el sector agropecuario, agrícola, ha sido beneficiado. ¿Sabes de dónde salió? De Israel. En los 70s, el famoso medidor electrónico para la leche y los lácteos. La nutrición ha sido beneficiada ¿por quién? Por Israel. En los 80s, ¿cuántos tienen una computadora en casa? ¿Y cuántos dan gracias a Dios porque cuando se te metió virus, pudiste atacarla con el famoso software antivirus? ¿Sabes de dónde proviene? De Israel. En los 90s, mensaje instantáneo de lo que hoy después fue WhatsApp, bueno, eso, pero la idea de los mensajes instantáneos, ¿de dónde crees que viene? De Israel. En los 2000, yo todavía uso, ya cada menos, porque ya cada vez todo es inalámbrico. Se transfiere vía Bluetooth, vía... Pero ¿qué crees? Tenemos que agradecerle que a Israel la memoria que USB. Pregunta, ¿ves el Tikkun Olam o no? Israel no quiere que se vea una imagen de una nación bélica, no. ¿Y te acuerdas que es una nación como más pequeña que el estado de Puebla? ¿Te das cuenta? Pregunta, ¿las bendiciones de Dios siguen hacia esa nación? Claro que sí. Los 2000, las prótesis para parapléjicos, ¿sabes a quién hay que agradecerle? A Israel. Hay premios Nobel en Israel. Desde 1901 al 2007, fíjate, 777. ¿Sí? 12 desde 1966. Bueno, Israel líder mundial con el porcentaje más alto per cápita de carreras universitarias. ¿Y sabes por qué? Por el modelo del Shema. Wow. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Algunos dicen, ¿de qué rayos está hablando el pastor? Estas palabras enseñarás. Estoy hablando de Deuteronomio. ¿Cuál es el mejor modelo de discipulado? El judío. Nosotros tenemos un modelo griego. Nosotros tenemos una escuela griega, ¿sabías? Nosotros usamos oratoria, tenemos la cátedra. Todo eso es griego. El modelo de discipulado de judío es como el del Señor Jesús. No es, a ver, ¿tú crees que el Señor Jesús sacó un pizarrón? Bueno, no. ¿Sabes cómo llevó a los 12? Vengan acá y síguenme. Y día a día te voy a enseñar. Wow. Bueno,
Claro que dio enseñanzas, claro que se puso en el Sermón del Monte, ese fue su pizarrón, ¿verdad? Bueno, no me quiero ir por otro lado. Israel tiene un compromiso con la ecología como no lo tiene ningún otro país en el mundo. En Israel es la nación con más árboles que hace 50 años que cualquier otro país. En ayuda humanitaria, Israel ayuda a más de 140 países desde 1950. Con tan solo 2 años de fundación empezó a ayudar. ¿Por qué? Tukum Olam. La justicia que Dios me pide. Fíjate, qué hermoso. Y te tengo fotos, atención aquí en pantalla. 2017 en este país. ¿Qué pasó en 2017? Septiembre específicamente, 2017. ¿Alguien recuerda dónde estabas? Ya existía Creación y Vida Ojo de Agua. ¿Te acuerdas dónde estabas? En el baño. Ah. ¿Qué pasó 2017, septiembre de 2017? Un temblor que sacudió Ciudad de México, Oaxaca. Hubo muchos muertos, desastre, casi a la magnitud del temblor del 85, ¿cierto o no? Y escucha bien, este dato no te lo van a decir las noticias, pero está registrado. El primer avión con rescatistas que aterrizó en el aeropuerto Benito Juárez, aquí lo tienes. Alguien dele un aplauso fuerte al Señor. De Israel para el mundo. De los mejores escuadrones preparados en todo el mundo. Tukum Olam. Porque su deber es la justicia de Dios hacia las naciones que padecen. Mira lo que dice, aquí te traigo, mira, este es aquí cuando ya los están despidiendo. Mira, aquí están las noticias, ahí está el entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, despidiendo a este escuadrón que vino a servir a países como el nuestro en ese entonces, en situaciones de tragedia. Mientras el mundo responde con odio, con un antisemitismo y en muchos aspectos hasta disfrazado, Israel no responde así. ¿Cómo responde Israel? Tukum Olam. Familia, ¿no te da gusto saber que el plan de Dios no ha terminado con Israel? ¿No te da gusto saber que Dios te involucra a ti como gentil en ser participante de la bendición? Tan solo que Dios le dio un día a Abraham y le dijo: bendeciré a quien te bendijere, maldeciré a quien te maldiga. ¿Sabes? La versión Nueva Traducción Viviente me encanta cómo traduce. Dice: a quien te trate con desprecio. Por eso no quiero estar en esos zapatos. No quiero estar en esos zapatos de tomar una postura como cristiano indiferente a Israel. Y te puedo dar incluso otros ejemplos de quienes sí han tratado históricamente con desprecio a Israel. ¿Cómo les fue? Porque con Dios no jugamos. Ahora, familia, ¿hasta qué punto? Mira, quiero ir concluyendo, porque todo esto yo espero que te esté llevando a decir, como te dije al inicio, así como Ruth, yo no te trato de persuadir. Lo único que yo trato es de sembrarte la palabra y que tú respondas con una actitud como la que Dios espera de ti y de mí. ¿Estás conmigo? Ruth un día dijo: no, suegra, tu Dios será mi Dios.
Y en el decir eso, tu pueblo será mi pueblo, estaba renunciando ¿a qué? A todo aquello. Pues de alguna manera, mira, este plan sigue vigente. ¿Hasta cuándo? Lucas nos dice hasta cuándo. Cuando vean Jerusalén, mira, en el verso 20, esto se cumplió en el año 70, rodeada de ejércitos. Entonces sabrán que ha llegado el tiempo ¿de qué? De su destrucción. ¿Y eso pasó? Sí. No quedó piedra sobre piedra. Mateo 24, Señor Jesús, lo dijimos la semana pasada. Pero hay que ir solo unos versículos más adelante, el verso 24. Porque aquí esta parte es la profecía de lo que está por suceder. ¿Por qué? Porque no ha terminado esto. Mira lo que dice, presta atención. Los matarán a espada, serán enviados cautivos a todas las naciones del mundo. ¿Eso ha pasado con Israel? Sí. Comunidad judía mexicana, comunidad judía de Argentina, comunidad judía de Brasil, comunidad judía de los Estados Unidos. Les pasé un mapa, ¿te acuerdas? ¿De dónde están repartidos? Todos. Bueno, hay hasta hoy en día que algún día me interesa hacerme el test de sangre, ¿sabías? Que te muestra basado en tu línea genealógica. Y resulta, bueno, un pariente cercano de nosotros se lo hizo porque es un asunto costoso. Me platicó, ¿verdad? Bueno, entre sangre azteca y española, porque somos mestizos, pero me dijo algo interesante. ¿Qué crees? Tengo 6% de sangre judía. Habría que preguntarle al abuelo qué hizo, ¿verdad? Sí estoy diciendo que no me quiero desviar, pero es impresionante hasta dónde está qué. Bueno, atención aquí. Y Jerusalén, ¿qué dice? Será pisoteada por los gentiles. ¿Y qué estamos viendo el día de hoy? ¿Qué está pasando? En el mismo lugar donde se asentó el templo de Herodes está hoy una mezquita famosísima. Un sincretismo tremendo en Jerusalén. Hay judíos carnales, más carnales que los chilangos, de veras. Hay un libertinaje en Israel como, qué tremendo, se los platiqué. Hasta hace algunos días se estaba promoviendo el orgullo gay en Israel. Y todo eso tiene que pasar, todo eso tiene que estar, mira, será pisoteada por los gentiles. ¿Hasta qué? Hasta que el tiempo de los gentiles. Wow. Todo inició ahí, ¿te acuerdas? Vayan y hagan discípulos. Pero no se vayan, antes dijo el Señor, antes sean llenos del Espíritu Santo y me serán testigos. Jerusalén, Judea, Samaria. Y lo que comenzó ahí, ¿qué crees? Terminará ahí. Eso es lo que se refiere Lucas. Hasta que le dé la vuelta a todo el mundo y nos volvamos a colocar en donde. Donde todo comenzó. Wow. ¿Qué es entonces? La semana pasada terminamos orando Isaías 62, ¿te acuerdas? ¿Hasta cuándo? Hasta que ponga Jerusalén, hasta que coloque Jerusalén y la ponga por alabanza. ¿En dónde? En la tierra. Ahora yo quiero terminar esta sesión de la misma manera. Vamos a orar, pero vamos a leer otra. Ojalá y todo lo que los versículos con los cuales terminamos cada sesión te los lleves a casa y en casa tengas la oportunidad de dedicarle unos minutos dentro de tu agenda de oración ocupada para que ores por Dios. Mira, no necesitas, como decimos, saber mucho de este tema, ¿verdad que no?
No necesitas ser alguien exhaustivo y decir, mira, como te lo dije, se representa un misterio, sigue siendo un misterio. Lo más extraordinario es que tiene que quedar como eso. Un misterio no es un enigma. Un misterio no es algo así como con cabos sueltos, cuando todo el mundo dice y nadie llega a una conclusión. No, un misterio es como un pozo en el que te avientas y sigues cayendo y no le ves fondo. Pues yo he encontrado eso en Israel. Sigo encontrando referencias, sigo encontrando profecías, sigo encontrando donde veo puntualmente que Dios no ha terminado, que su plan sigue vigente. ¿Y cómo no puedo encajar de decir yo soy el nuevo Israel? No puedo ver cómo encajo. No hay explicación. Israel es Israel, la iglesia es la iglesia, en los cuales Dios hizo un solo pueblo. Reemplazarlo es incorrecto. Lo correcto es, vamos, así como inició un grupo de creyentes judíos amándose, respetándose, yo agregaría honrando. Familia, ama a Israel. ¿Por qué? Porque tu Salvador tan solo es un judío. Honra a Israel. ¿Por qué? Porque de él tienes la Biblia. Por resumirlo, todo el plan, toda la orquesta del Evangelio, los pactos, las promesas, los profetas, la Torá. Y ora por Israel. Ama, honra y ora por Israel. Que no nos permitamos ningún tipo de antisemitismo disfrazado. Yo no quiero estar en los zapatos de aquellos. ¿Qué te parece si nos ponemos en pie?